Para esta plática nos acompaña la especialista doctora Verónica Rodríguez García. Ella es médico pediatra y neuróloga pediatra por la UNAM. Está certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría y de Neurología. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica y Academia Mexicana de Neurología. Tiene un diplomado en epilepsia y sueño, electroencefalograma pediátrico, y coordina la clínica de epilepsia de Neuroclinic en Ciudad de México, Hospital Ángeles, Clínica Londres. Demos la bienvenida a la doctora Verónica Rodríguez. Hola, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Nada más me rectifican si se ve de manera adecuada. Ya vemos tu pantalla, listo, todo bien. Perfecto, muy bien. Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por la invitación a Norma. Efectivamente, yo el primer tema que voy a dar es cómo la epilepsia puede modificar el desarrollo y la conducta en los niños. Bueno, entonces, primero decir que cuando hablamos de neurodesarrollo, pues podemos hablar de un muy amplio tema, pero específicamente en esta plática nos vamos a centrar en algunos trastornos específicos del neurodesarrollo, como la discapacidad intelectual, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el trastorno por espectro autista, los trastornos del aprendizaje y algunos trastornos motores, que estos vienen incluidos en el último manual de enfermedades mentales, su versión 5, y que si bien estos trastornos del neurodesarrollo se definen como una alteración en cualquiera de los aspectos del desarrollo normal de un niño que ocurre antes, en una etapa temprana, normalmente antes de los 6 años, nosotros, por ejemplo, podríamos poner a ciertos tipos de epilepsia o encefalopatías epilépticas pues, dentro de esta definición, porque a final de cuentas afectan el neurodesarrollo. Sin embargo, pues actualmente, tanto la epilepsia como las encefalopatías epilépticas, pues no vienen incluidas en el manual como tal, dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Y a pesar de esto, vamos a ver que muchos de estos trastornos, o la epilepsia, suele tener una alta comorbilidad, o se presenta frecuentemente junto con alguno de estos trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo la discapacidad intelectual, aproximadamente en algunos estudios se ha descrito 22%, trastorno del espectro autista, un aproximado de 20%, y el trastorno por déficit de atención se ha visto desde muy poquito hasta muchísimo, incluso en algunos lo mencionan que es el trastorno del neurodesarrollo que más frecuentemente se asocia a epilepsia, que puede ser de un 15 a 25%, y en algunas otras literaturas lo mencionan hasta un 70%. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas por las que la epilepsia cause un trastorno del neurodesarrollo? Bueno, primero, pues lo más obvio es pensar que la misma epilepsia, las mismas descargas epilépticas, las crisis, pueden hacer que el desarrollo pues vaya atrasado, que los hitos no se estén alcanzando al tiempo, o que incluso haya alguna regresión del desarrollo, es decir, que lo que ya había aprendido el niño, pues lo desaprenda e incluso tenga conductas que no son normales para la edad. Y entonces esto lo podemos empezar a ver dependiendo del tipo de epilepsia que tenga el niño o la niña. Podemos encontrar diferentes tipos de alteraciones en el neurodesarrollo. Por ejemplo, en las encefalopatías epilépticas, como son síndrome de West, Dravet, Lennox-Gastaut, y en epilepsias que son de inicio muy temprano, muy frecuentemente estas se suelen asociar a discapacidad intelectual, y ahorita vamos a ver en qué grados. En todos los niños con epilepsia se pueden encontrar dificultad o una capacidad de procesamiento lento, y dificultades en las actividades que requieran motricidad fina. En epilepsias del lóbulo frontal podemos encontrar dificultad para la memoria de trabajo, que esto pues es algo que aplica el niño todos los días estando en la escuela, por ejemplo, para tomar un dictado, para poder hacer las indicaciones que dé la maestra, algún trabajo o taller que requiera hacer tanto manual como cognitivamente, pues la memoria de trabajo le va a afectar.
La memoria visoespacial se puede ver afectada en las epilepsias del lóbulo temporal. También en la epilepsia del lóbulo frontal, alteraciones en las funciones ejecutivas. En algunas otras encefalopatías epilépticas también se ha encontrado una alta frecuencia de trastorno del espectro autista. Y por último, en la mayoría de las epilepsias generalizadas también vamos a encontrar frecuentemente trastornos de conducta. Entonces, como ven, incluso ya desde que nosotros hacemos el diagnóstico de epilepsia y le damos un nombre y apellido, vemos si es generalizada, vemos si es focal o si está relacionada con algo en específico, podemos nosotros empezar a pensar o prevenir cuáles son los trastornos del neurodesarrollo que puede presentar el niño. Pero no solo las descargas eléctricas o las crisis como tal pueden causar trastornos del neurodesarrollo. Los fármacos antiepilépticos que utilizamos también pueden afectar los procesos cognitivos. Ejemplos, valproato de magnesio, fenitoína, felbamato. Muchos de estos fármacos, si bien los utilizamos para controlar las crisis convulsivas, por sí mismos también pueden hacer que estos procesos cognitivos pues, se dificulten más en los niños, ¿no? Entonces, siempre, cuando damos los medicamentos, pues el beneficio sobrepasa el riesgo, ¿no? Y por eso se da, porque también necesitamos controlar las crisis. Y también algo muy importante es que en muchos pacientes con epilepsia, por las mismas crisis, el sueño puede estar alterado o incluso también por los fármacos o por otras comorbilidades como ansiedad, depresión, etc. Los patrones de sueño, que son muy importantes en el momento del neurodesarrollo en los niños, suelen estar alterados. Y esto también puede hacer que el neurodesarrollo pues esté afectado, ya que recordemos que durante el sueño pues se consolidan muchos tipos de memoria, la memoria a largo plazo, la memoria de trabajo, la memoria emocional. Entonces, esto también puede llevar o causar que el niño presente más problemas cognitivos o de conducta. Entonces, hablando específicamente de algunos trastornos del neurodesarrollo que se pueden presentar en epilepsia, vamos a hablar, por ejemplo, de la discapacidad intelectual. Hemos visto que los niños y adolescentes con epilepsia pueden presentar algún grado de discapacidad cognitiva y que esta discapacidad cognitiva, dependiendo de cómo se mida, podemos encontrar algunas alteraciones. Por ejemplo, antes en el manual de enfermedades mentales número 4, la discapacidad intelectual se medía como el coeficiente intelectual. Entonces se mandaba a pedir un coeficiente y dependiendo si el coeficiente salía entre 70 y 85, pues era limítrofe, de 85 en adelante pues normal, y menos de 70 ya había una discapacidad intelectual. Y actualmente ya no se clasifica así la discapacidad intelectual, actualmente se clasifica de acuerdo al funcionamiento que tenga el niño en las áreas cognitivas, en las áreas de autocuidado, en el área social, en el área de la escuela. Entonces, hay muchos estudios en donde cuando tomaban la discapacidad intelectual como el grado de coeficiente intelectual, se veía que hasta en un 80% de los pacientes con epilepsia podían presentar un coeficiente limítrofe, es decir, que si bien lo veíamos con una capacidad cognitiva normal, haciendo ya pruebas específicas, pues sí encontrábamos una dificultad para el aprendizaje. Y que actualmente con la nueva clasificación vemos que, bueno, pues los niños son altamente funcionales, pero lo que más les cuesta trabajo es la parte cognitiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener discapacidad intelectual en un paciente con epilepsia? Bueno, que la epilepsia inicie antes de los 5 años de vida, que la epilepsia sea sintomática, es decir, que sea secundaria a alguna malformación cerebral o alguna alteración metabólica, o sea, que encontremos una causa como tal de la epilepsia, que no sea una epilepsia idiopática o sin causa aparente, o que el paciente tenga diagnóstico de una encefalopatía epiléptica. Sin embargo, a pesar de no tener estos factores de riesgo, siempre es importante hacer una medición de las capacidades intelectuales de los niños para ver si no presentan alguna discapacidad. Otro trastorno del neurodesarrollo es el trastorno del aprendizaje.
Este trastorno del aprendizaje puede ser de la lectura, lectoescritura, cálculo, un trastorno del aprendizaje mixto, puede presentarse de muchas maneras. Y esto se puede presentar a pesar de que el coeficiente intelectual sea normal. Entonces, no necesariamente un niño tiene que tener un coeficiente limítrofe o una discapacidad intelectual leve para tener un problema en el aprendizaje. Los problemas en el aprendizaje que más se suelen presentar son en la lectura, en la escritura o matemáticas. Y esto casi siempre va aunado a alteraciones en la memoria de trabajo y en la velocidad de procesamiento. Sobre todo, se suelen ver más en las epilepsias generalizadas que en aquellas de origen focal. Y específicamente lo que se han encontrado son puntajes mucho menores en el área de matemáticas y en el funcionamiento ejecutivo. Otro que, como les mencionaba, algunos autores lo definen como el trastorno de neurodesarrollo más frecuentemente asociado a epilepsia, es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. Como les decía, en algunos estudios se ha medido que incluso hasta en un 70% de los pacientes pediátricos con epilepsia lo pueden presentar. Y cuando lo llegan a presentar, casi siempre predomina el subtipo inatento versus el hiperactivo impulsivo. Sin embargo, también se puede presentar en todas sus modalidades, ¿no? Ya sea el mixto, que es inatento hiperactivo, o solo el impulsivo hiperactivo. Como sabemos, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad suele relacionarse mucho con otro trastorno de la conducta que se llama trastorno oposicionista desafiante. Sin embargo, en aquellos que tienen epilepsia y además diagnóstico de TDAH, suelen tener con mucho más frecuencia trastorno oposicionista desafiante. Y pues se ha visto que muchos de estos síntomas pueden empezar incluso antes de que empiece la primera crisis clínica. ¿Ve? Como tal, y como en muchos otros trastornos que hemos platicado, tanto las descargas eléctricas se han propuesto que puedan causar como tal este déficit de atención e hiperactividad, pero también algunos fármacos antiepilépticos, como ya lo mencionamos, pueden contribuir a tener más problemas cognitivos y conductuales. Algunos para mencionar son el fenobarbital, la fenitoína, carbamazepina, el ácido valproico y el topiramato. Hablando también de los trastornos de la conducta, recordamos que la conducta es la forma en la que se comporta un niño, ¿ok? Y entonces los trastornos de la conducta nos van a incluir problemas en el autocontrol que pueden ocasionar, puede hacer que el niño haga daños a terceros, ya sea por una agresión física, verbal, destrucción incluso de propiedad de terceros, o generar conflictos en normas sociales que ya están establecidas para la edad del niño, ya sean normas en la casa, normas en la escuela o en actividades extracurriculares. Y aquí específicamente vamos a incluir al trastorno oposicionista desafiante y el trastorno de la conducta, que son los que más frecuentemente se presentan en pacientes con epilepsia. Entonces, lo que se ha estudiado es que aproximadamente 1 de cada 4 niños con epilepsia tiene un trastorno de la conducta. Y además, 1 de cada 4 niños con epilepsia suele tener trastornos emocionales. Entonces, esto es importante porque pues, puede ser que el niño caiga dentro del 1 de cada 4 que tenga problema de la conducta y ese mismo niño tenga también un trastorno emocional. Y entonces, esto puede hacer que los trastornos de la conducta se vean más o los síntomas estén mucho más descontrolados. Y también algo que se ha notado que en los niños estos trastornos de la conducta se suelen notar más frecuentemente pues porque se tiene la conciencia de que los niños pues pueden ser más hiperactivos o pueden ser correr por todos lados o contestar o suelen hacer más o tener más los síntomas que las niñas. Entonces, a veces el hecho de que se presenten estas situaciones puede hacer de que se note más comúnmente en niños, aunque también se puede presentar en niñas con epilepsia y se debe de buscar intencionadamente. Y esto también, notar el trastorno de la conducta sin ver el trasfondo de qué
qué es lo que lo está causando, puede hacer que los trastornos emocionales que también se presentan en pacientes con epilepsia se detecten tardíamente y entonces el tratamiento o el seguimiento de los trastornos de la conducta pues sea más difícil porque pues no hemos encontrado en realidad la causa. Entonces, los problemas del comportamiento pueden empeorar por la misma epilepsia, igual que los trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuáles pueden ser las causas por las que el comportamiento empeore con las crisis? Bueno, se ha propuesto que puede ser por el mismo daño orgánico o estructural en las epilepsias sintomáticas, por las mismas crisis convulsivas, que ahorita vamos a ver cuáles son algunos tipos de crisis que pueden llevar a algún trastorno de la conducta, por descargas entre las crisis convulsivas, es decir, si nosotros tomamos un electro en un paciente que no está teniendo en ese momento crisis, pero sí tiene descargas eléctricas, en ese tipo de pacientes también es mucho más frecuente que el comportamiento se altere. Y como ya vimos previamente, también el uso de fármacos antiepilépticos. Entonces, se ha pensado que estas crisis o las descargas eléctricas pues pueden alterar el funcionamiento normal o causar un desbalance químico que entonces lleva a enfermedades neuropsiquiátricas como los trastornos de la conducta. Y esa es una de las explicaciones que también se ha dado por la que la epilepsia puede causar problemas de comportamiento. Y, sin embargo, cuando un paciente tiene epilepsia, dependiendo del tipo de crisis, sabemos que puede haber incluso periodos de conducta anormal, sin en realidad tener la crisis, y luego tener la crisis. O durante la misma crisis tener un problema de comportamiento, o en el periodo después de la crisis. Entonces, estos trastornos del comportamiento se pueden presentar en cualquier momento en un paciente con epilepsia. Y algunos tipos de crisis que hacen a los pacientes más propensos a tener problemas de conducta, pues son las crisis focales de inicio temprano, en la etapa temprana del desarrollo, crisis en el hemisferio izquierdo o en la sección del lado izquierdo del cerebro, sobre todo en niños, se puede presentar esto porque normalmente los pacientes que son diestros, que tienen su cerebro predominante es el izquierdo, que es en donde se encuentra el lenguaje, pues estos niños que tienen descargas en el lado izquierdo del cerebro pueden tener problemas en el habla, en el lenguaje expresivo, ¿no? Y entonces eso crea frustración, enojo o problemas emocionales en los niños y esto puede llevar a que se presenten problemas de la conducta. En los pacientes con problemas en el hemisferio derecho, en la parte cognitiva, de igual manera pueden presentar frustración o trastornos de minusvalía por no poder llevar a cabo las funciones cognitivas que se les espera para un niño de la edad en la escuela, por ejemplo, y en las crisis del lóbulo frontal, en donde hemos escuchado muy seguramente a pacientes que se desfrontalizan, ¿no? Entonces, se altera la parte del juicio o de la detección de situaciones que puedan poner en riesgo a la persona o a los cuidadores. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en estos pacientes que son niños, tienen de 0 a 18 años y que se les detectó de primera vez epilepsia? Bueno, pues primero, efectivamente, hacer una identificación temprana del tipo de epilepsia. Como ya dijimos, pues podemos decir que tiene epilepsia con 3 criterios muy fáciles clínicos, pero ya como tal, darle el nombre, bueno, el apellido materno y paterno a la epilepsia, a veces es muy importante para nosotros poder, de alguna manera, llevar a cabo valoraciones adecuadas para cada niño y, de cierta manera, prevenir o incluso, si ya lo tiene, iniciar un tratamiento adecuado. Entonces, para esto, pues hay que llevar a cabo evaluaciones neuropsicológicas, que si bien no necesariamente hay guías que nos digan cada cuándo se tienen que repetir o a partir de cuándo, sí las recomendaciones nos han dicho que en un paciente pediátrico que inicia con epilepsia, una valoración neuropsicológica inicial, o sea, cuando hacemos el diagnóstico, es adecuada. Y a partir de ahí, dependiendo cómo evolucione el paciente, algunas dificultades que se puedan empezar a presentar en el camino, se pueden llevar a cabo otras valoraciones neuropsicológicas para ver áreas de oportunidad y trabajar con ellas, ya sea con neuropsicóloga, con psicopedagoga o con terapeutas.
llevar a cabo una evaluación del neurodesarrollo mínimo con escalas de tamizaje, y esto se lleva a cabo, o sea, lo mínimo que se debe llevar a cabo es lo que normalmente se hace de la evaluación del neurodesarrollo por pediatría, o sea, las evaluaciones que debe de tener normalmente en la etapa de lactante, en la etapa preescolar y escolar. Pero si nosotros detectamos que el paciente ya tiene un problema o alguna banderita roja ahí, probablemente se requieran hacer nuevas evaluaciones del neurodesarrollo conforme vaya pasando el tiempo, para ver si de igual manera requiere que se dé más apoyo con terapia o con fármaco o en mejor control de las crisis. La evaluación del lenguaje y habla, ya vimos que hay algunos tipos de descargas eléctricas que, si bien se presentan en el hemisferio izquierdo, pueden causar problemas en el lenguaje, tanto expresivo como receptivo. Entonces, las evaluaciones tempranas del habla para detectar problemas en esta área pueden ayudarnos a prevenir problemas posteriormente de la lectoescritura. Evaluación de la ansiedad y trastornos de la conducta, porque ya vimos también que los trastornos emocionales a veces son una causa importante subyacente de estos trastornos de la conducta. Entonces, recordando que la mayoría de las veces en la epilepsia también es un manejo multidisciplinario, ver si es necesario que tenga valoraciones por psiquiatría o terapia conductivo-conductual, o bueno, ya depende del problema que encontremos. Y algo que se puede aplicar por parte de los padres, pues son las estrategias de paternidad positiva, ¿no? Que es un tema que ahorita está muy en boga sobre la crianza positiva de los padres hacia los niños, en donde se trata de enfocar o resaltar las cosas positivas que tenga tanto en la conducta como en el desarrollo, y no menospreciar ni castigar las conductas negativas de los niños. Pero hay muchos tipos de crianza que se pueden utilizar, no necesariamente es esta, pero bueno, es una de las que se han recomendado más últimamente para tratar de evitar sobre todo problemas de la conducta. Y recordar que el manejo de la epilepsia tiene que ser un manejo conjunto de niño, padres y el médico, ¿no? Como ya vimos, todas estas evaluaciones pues se tienen que primero detectar, o sea, el médico se las tiene que recomendar, ¿no? Oiga, pues lo importante es hacer una evaluación así y así. Los padres tienen que saber cuál es la importancia de hacer ese tipo de evaluaciones, porque muchas veces nos enfocamos mucho a controlar la epilepsia o las crisis convulsivas, que es lo que más nos llama la atención. Y una vez que ya está controlado el paciente con cualquier medicamento, lo que solemos hacer es como que dejar a un lado todo lo demás, ¿no? Y entonces muchas veces, si el niño empezó en la etapa escolar o preescolar con las crisis, hasta la adolescencia, que ya tiene más carga académica o que necesita hacer cosas de manera más autoindependiente, nos damos cuenta de que hay muchas deficiencias. Entonces, esto no es necesario, lo podemos detectar desde una etapa temprana y se puede empezar a tratar. Y pues también en el caso de los niños que ya tengan capacidad para entender este tipo de problemas o la misma patología, explicarles y integrarlo en el plan para iniciar la terapia adecuada para cada quien, que ya queramos puede ser de neuropsicológica, de psicopedagogía o terapia, por ejemplo, ocupacional, física, etcétera, ¿no? O sea, ya lo que requiera cada paciente. Gracias.